visual. La agudeza visual en realidad se puede definir como la capacidad que tiene la retina para diferenciar los estímulos que recibe. Sin embargo, ya revisando el tema, realmente esto es un poquito más amplio que solamente decir que la retina es la responsable de discriminar dos objetos pues, en el entorno. Realmente la agudeza visual también depende de la integridad de la completa de la vía visual y del procesamiento que se tenga a nivel de la corteza cerebral, porque como ya lo vamos a ver más adelante, todo el trayecto del estímulo se van haciendo relevos y procesamiento de la información que concluyen en la corteza de asociación, visual de asociación, y ahí, bueno, pues nosotros interpretamos una imagen del entorno como tal, ¿no? Entonces, no solamente es la capacidad de la retina, sino la capacidad en concreto de todo el sistema visual para discriminar los estímulos que recibe. Todos los objetos en el campo visual subtienden un ángulo en la retina, y ese ángulo es la capacidad que tiene la retina en concreto de discriminar dos puntos separados uno del otro para entonces ir formando o integrando una determinada imagen. El ángulo de visión va a disminuir a medida que los objetos se alejan del ojo, y la máxima agudeza visual se percibe a nivel de la fóvea, que es donde existe una mayor cantidad de conos. En la retina, bueno, como ustedes saben, los fotorreceptores son las células encargadas de desencadenar toda la cascada de la visión. Bueno, estos conos y bastones están distribuidos en toda la retina, pero a medida que nos vamos acercando hacia la mácula y particularmente hacia la fóvea, la cantidad de conos, que son células muy especializadas, es como la élite de los fotorreceptores. La cantidad de estas células, bueno, se va incrementando a medida que nos vamos acercando hacia la fóvea, y de esta manera pues podemos tener una mayor discriminación de los estímulos del entorno. Para la agudeza visual se utilizan varios sistemas de medición que, bueno, traen impresos. La mayoría de ellos hacen referencia a cartillas de ortotipos que traen impresos ciertos estímulos, que pueden ser figuras, letras, números, y que permiten evaluar de manera estandarizada la agudeza visual. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la más común es la cartilla de Snellen, pero hay otras cartillas, por ejemplo la de Landau, la de la letra E, la de Teller para niños pequeños, y bueno, como pueden ustedes ver, la letra se va haciendo progresivamente más pequeña. La evaluación se debe de hacer a 6 metros de distancia, que es donde empieza el infinito y donde los rayos son paralelos, y no influye ningún proceso de acomodación en la captación del estímulo, ¿sí? Y a medida que nos vamos acercando hacia la letra más pequeña, pues decimos que la visión obviamente va siendo cada vez mejor. No es lo mismo un paciente que ve 20-200 a uno que ve 20-25. El que ve 20-200, bueno, pues puede tener ahí algún defecto de graduación sencillamente, o puede tener también algún defecto, alguna situación de baja visual por alguna alteración en la estructural de la retina o del cristalino, etc. Aquí podemos ver, por ejemplo, una correlación que hacen en esta ilustración de cómo ve un paciente que tiene a lo mejor una dioptría, ¿no? de miopía, 2 dioptrías de miopía o 3 dioptrías de miopía, cómo se va tornando progresivamente más borroso la imagen. Y si nosotros comenzamos con unos lentes ese nivel de graduación, bueno, pues podemos hacer que la persona vea más nítido y alcance un 20-20, que es la medida estándar del 100% de visión. Bueno, a ver, aquí están haciendo la prueba y la realidad es que esto no está estandarizado. Aquí tendríamos que tener 6 metros. La cartilla en realidad también tiene un tamaño. No es nada más así de que yo agarro y pongo ahorita un papel que le dibujo una L y pego ahí, ¿no? O sea, están ejemplificando, y sería difícil ahorita que ellos me dijeran, no, yo sí vi el 11, ¿no? Hay gente que ve el 9 o el 10, ¿sí? Y que alcanzan a discriminar 2 puntos muy bien.
Esos pacientes pueden tener un 20-15 o un 20-10, ¿sí? Y eso quiere decir que, bueno, que tienen una muy buena, un sistema óptico muy bien estructurado y una muy buena capacidad de Bueno, doctor, ¿qué diferencia al verlo así de frente a que esté el espejo por delante y la cartilla por detrás? Bueno, sí, ese es un truco que utilizan, no sé dónde lo viste, pero por ejemplo, nosotros allá en el hospital, bueno, más bien nosotros en el Hospital de la Luz teníamos la cartilla a 6 metros o 3 metros. Lo usan mucho en el Hospital de la Ceguera, que es un hospital de oftalmología muy famoso en México. Y nos burlábamos de ellos porque decíamos, pues estos cuates te dan tanto taco y no tienen ni espacio para poner la cartilla. Lo que se hace es que pones un espejo para aumentar técnicamente duplicas la distancia, ¿sí? Si tienes un espacio de 3 metros, pero pones un espejo, haces que la cartilla aparente estar a 6 metros y es válido tomar esa agudeza visual porque ahí estás simulando tener 6 metros de distancia o la distancia que tú quieras tener. Por eso es que se utilizan los espejos. Cuando tienes espacios muy pequeños, puedes poner un espejo y aparentas duplicar la imagen y se puede tomar la agudeza visual y es válido hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo realmente la cartilla que estoy usando ahora es esta, para los pacientes que fingen de repente tener un poquito de mala agudeza visual, hay gente que alcanza a ver qué está pasando acá y sin ningún problema, ¿no? Por eso les digo que hay varias formas de para mujeres no hay, la verdad es que las mujeres siguen con la letra E. La alfabética, la de Snellen. Bueno, la profundidad de campo hace referencia a que nosotros, los ojos pueden estimar la distancia de los objetos a través de 4 medios principales. Fíjense, doctores, nosotros tenemos una visión binocular, ¿sí? Binocular quiere decir que intervienen los dos ojos, aunque de manera independiente. Cada ojo integra una imagen, la lleva al cerebro, la conjuga con el otro ojo y entonces eso nos permite tener una visión binocular en donde hay un cierto grado de estereopsis. Para fines prácticos, para que me entiendan qué significa esto de estereopsis, es el poder ver en tercera dimensión las cosas. O sea, si yo me muevo aquí, yo veo que como las teles esas de tercera dimensión, o los videos esos de MTV que se ve que como que se mueven, pero en un plano en el que no hay tercera dimensión. La estereopsis permite a nosotros tener una tercera dimensión y una profundidad de campo, saber a dónde está determinado objeto, determinada persona, gracias a que nosotros integramos dos imágenes por separado, ¿sí? Entonces esto se logra, el cerebro logra hacer esto a través de cuatro formas principales. Bueno, la integración de dos imágenes distintas de cada ojo en el cerebro, y además teniendo en cuenta el tamaño conocido de la imagen proyectada en la retina. Es decir, nosotros nos vamos dando cuenta de pues, qué tamaño tiene un perro, qué tamaño tiene un carro, y nuestro cerebro ya está predispuesto a esas dimensiones y entonces es capaz de integrar esa información. Al fenómeno de paralaje, a lo que sería como tal la estereopsis y el color y la distancia conocida. ¿De acuerdo? Entonces, así es como nosotros podemos integrar una imagen en tercera dimensión. Y eso es importante porque, bueno, la estereopsis, cuando una persona tiene un ojo, la estereopsis se pierde. Han hecho el experimento ese de que tapan uno de los ojos, alejan el dedo y lo quieren alcanzar y no lo tocan. ¿Sí? ¿Se han hecho ese experimento? ¿No han hecho? Tienen un dedo gordo, cierran el ojo derecho y luego quieren alcanzarlo con la otra mano y no lo van a poder hacer a la primera. ¿Se dan cuenta? Porque ahí pierden la estereopsis. ¿Sí? Ahí le restan al cerebro información para poder alcanzar. ¿A poco nunca habían hecho ese experimento? Ustedes no tuvieron el También el punto. Bueno, entonces, bueno, pues cuando tenemos visión monocular perdemos la profundidad de campo y entonces el cerebro se enfrenta a ciertos problemas, sin embargo lo compensa bien porque vuelven a integrar esos procesos, nada más que ahora con un solo ojo. A ver, ¿no puede sacar alguna duda que tengan? Por favor, silencio. Hay varios tumores oculares en nuestro
los ojos. Uno de ellos es el humor vítreo, que ocupa la cavidad vítrea o el segmento posterior, que es de la cara posterior del cristalino digamos, encara la retina o la sostiene. Y el humor vítreo está compuesto por agua, hialuronato y colágeno, y tiene una consistencia coloide o una consistencia de gel. Está localizado entre el cristalino y la retina, y es teóricamente en todos los casos suele ser transparente, aunque algunos procesos pueden opacarlo. Y proporciona soporte a la retina y tono al globo ocular, ¿sí? Y también desempeña la función de actuar como un buffer metabólico, en el cual pues impide la fácil difusión de ciertos componentes que pudieran entrar al ojo, ¿no? Es por lo tanto también una barrera de la difusión a estos componentes. Entonces aquí por ejemplo tenemos esta imagen, es muy famosa en el contexto de la oftalmología, es del British Journal of Ophthalmology, y es el humor vítreo de un recién nacido. Por algunas circunstancias tuvieron que nuclearlo, y vean la consistencia que tiene, es realmente como gelatinoso, y bueno, está integrado, y bueno, pudieron sacarlo por completo del ojito, o sea, como unas de estas jellies, de esas gelatinas que venden para comer, así tiene esa consistencia cuando somos jóvenes. Conforme va pasando el tiempo, el humor vítreo va teniendo procesos degenerativos, se licuefacta y va adquiriendo una consistencia más acuosa. En un adulto, en una persona de 60 años, probablemente sí ya lo saquen como ya no lo saquen así como en una formita así de bolita, sino ya lo saquen como una yema de huevo, porque una clara de huevo, porque se va licuefactando, va ganando el componente acuoso, el ácido hialurónico se va degradando, todos los componentes que hay ahí se van degradando, y entonces tiene una consistencia más acuosa. En el glaucoma, ¿la opacidad es en el humor vítreo o en el humor acuoso? Bueno, en el glaucoma no hay una opacidad como tal. En el glaucoma no hay una opacidad como tal, no sé a qué enfermedad te refieres. En el glaucoma lo que tenemos es pérdida del campo visual, deterioro del nervio óptico, y eso puede estar vinculado o no con aumento de la presión intraocular. Si te refieres a opacidades, podemos hablar de opacidades en la córnea, que hablamos de un glaucoma, una opacidad en el cristalino, que hablamos de una catarata, o una opacidad en los humores acuosos, por ejemplo, en el humor vítreo, que serían pues, las mosquitas flotando, por ejemplo, o una hemorragia vítrea. Eso sería la opacidad en el vítreo, la podemos interpretar, bueno, puede ser una hemorragia, que suele ser común en los pacientes diabéticos, o puede ser a lo mejor una mosquita flotando o volando, que le llaman miodesopsias, floaters, y que son puntitos de condensaciones vítreas, son grumitos que se van formando en el vítreo por el proceso degenerativo, y el paciente te llega y te dice, pues estoy viendo ahí un puntito flotando. No sé si es las mosquitas flotando, pues realmente pueden quitarse con cirugía, pero pues hay que hacer un estudio muy detallado del paciente, porque el riesgo pues es mucho en comparación con el beneficio, ¿no? Entonces los pacientes de repente los puedes meter a operar, están viendo 20/20, ven la mosquita, algo se complica en la cirugía y salen de la cirugía viendo muy mal, ¿no? Entonces mejor la dejas, ¿no? Mejor la dejas. Hay otra forma de tratarlas también con láser, pero pues también la energía láser puede traer consecuencias a la retina, entonces hay que sopesar realmente si vale la pena tratarlas. El humor acuoso, por otro lado, rellena la cámara anterior. Se trata de un ultrafiltrado del plasma, y se secreta a tasa de 2 a 3 microlitros por minuto en el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar. Es transparente también, mantiene la presión intraocular, es una de sus principales funciones, y proporciona los sustratos metabólicos a la córnea y al cristalino. Este ultrafiltrado del plasma pues tiene cierta cantidad de glucosa, de vitamina C. Hay un medio anaerobio ahí en la cámara anterior, y bueno, se encarga de nutrir al cristalino y a la córnea, ¿no? Y también se encarga de remover los desechos metabólicos y actúa como un buffer antioxidante. Les digo que tiene componentes de vitamina C para evitar que este medio anaerobio traiga pues ciertos daños a esos
Aquí podemos ver un esquema en donde hay, digamos, un corte a través de la cámara anterior, en donde observamos, bueno, que aquí está el cristalino, por detrás del cristalino estará ya el vitrio, aquí viene toda la circunferencia del ojo. Aquí tenemos los procesos ciliares o cuerpo ciliar. Recuerden que el cuerpo ciliar desempeña fundamentalmente dos funciones. Una es secretar el humor acuoso, que va de la cámara posterior, atraviesa la pupila y rellena la cámara anterior. Aquí está la córnea, aquí está el iris. Al rellenar la cámara anterior, pues le da cierto tono también al globo ocular, se encarga de controlar la presión o mantener en sus estándares normales la presión intraocular, que es de 10 a 21, doctores, 10 a 21 milímetros de mercurio. El Guyton maneja otra cifra, pero Guyton no es oftalmólogo, entonces 10 a 21. ¿De acuerdo? Entonces, de 10 a 21 pues, es la cifra. Ahí lo que pasa es que, bueno, ahí está Adler, por ejemplo, que Adler es fisiólogo del ojo, ¿no? Entonces Adler dice es de 10 a 21. Entonces, bueno, siempre hemos tenido ahí en la rotación esa discusión cuando llegan ustedes y dicen, no, es que es de, creo que el Guyton viene de 12 a 20, algo así. Normalmente es de 10 a 21, ¿de acuerdo? Ese es el rango de presión intraocular normal. Y lo que pasa es que el humor acuoso se filtra a nivel del trabéculo. Esa es otra de las cosas que ustedes siempre mencionan allá en la rotación. El canal de Schlemm. El canal de Schlemm no es el primer contacto que tiene el humor acuoso para filtrarse. El primer contacto que tiene el humor acuoso para filtrarse se llama trabéculo o malla trabecular, y después viene el canal de Schlemm. ¿De acuerdo? La otra función que desempeña el cristalino, como ya vimos ayer, es que a través de esos tirantitos que se anclan a los procesos ciliares y al ecuador del cristalino, permiten el proceso de acomodación. Aquí platicamos un poco de lo del glaucoma, ¿sí? El glaucoma, como les mencioné ahorita, es una patología en donde hay un daño al nervio óptico. A ver, el nervio óptico, ¿qué representa, doctora? Itzel, ¿qué es el nervio óptico? ¿Qué representa anatómicamente el nervio óptico? Dilo, no importa que te equivoques. No, pues está es el que está por el quiasma óptico y es el que te va a dar la visión. Ok, bueno, pero estamos hablando, sí, está bien, pero estamos hablando de, por ejemplo, la papila óptica, que es lo que ustedes exploran con el colonoscopio. Ah, sí, la papila, se ven los bordes delimitados, la excavación, el anillo neuroretiniano, los vasos emergen, pero ¿la papila qué representa? A ver, doctores, acá, se ve que gira la... ¿Sale el nervio óptico? No, déjate que salga, nada más lo que estás viendo. No, o sea, se llega al ojo, pues, se hace, bueno, ¿cuántos pasos para hacer la retina? Y sale, bueno, donde llega el nervio óptico es el punto ciego. ¿Pero qué representa la papila? Anatómicamente. El polo posterior. No. Segundo polo. Bueno, es el segundo par craneal. ¿Pero qué con el segundo par craneal? ¿Qué es la papila? A ver, ¿qué? ¿Qué digo? Fibras nerviosas. Fibras, axones de las células ganglionares. El nervio óptico es, digamos, la convergencia de todos los axones de las células ganglionares de la retina. Siempre no podemos decir, sí, la papila se ve bien, pero ¿qué representa? Bueno, es la convergencia de los axones de todas las células ganglionares de la retina, de todas las células que ya interpretaron la información y que hacen converger esos estímulos hacia la papila. Por eso es que el nervio óptico de la papila es muy importante evaluarlo. Si se inflama, si se lastima, si sangra, si lo que sea, tienes un punto crítico ahí porque es el punto de convergencia. De repente, a lo mejor, si se lastima un pedacito de retina periférico, no pasa nada a si se lastima un pedacito de nervio óptico, porque en ese pedacito están convergiendo muchas celulitas, muchos axones de las células ganglionares. Entonces, en el glaucoma, el nervio óptico,
hago referencia al nervio óptico o a la papila óptica. Cuando les digo, yo como oftalmólogo, cuando les digo nervio óptico, yo hago mucho referencia a la papila óptica, ¿sí? A la cabeza del nervio óptico en la retina. Entonces, en el glaucoma lo que sucede es que la cabeza del nervio óptico se empieza a dañar, se empiezan a perder axones de la papila, ¿sí? Entonces, el glaucoma representa una pérdida de axones en la papila o un daño al nervio óptico como tal, a la cabeza del nervio óptico, pérdida del campo visual, porque a la hora que se van lastimando esos axones, pues se va perdiendo el campo visual de manera progresiva, y esta lesión puede estar acompañada o no de aumento de la presión intraocular, porque hay glaucomas de tensión normal. Antes decía uno, glaucoma tiene la presión del ojo alta, y ahora se han ido discriminando ciertas enfermedades, e incluso hay lesiones al nervio óptico, pérdida del campo visual y la presión intraocular normal. Entonces eso representa el glaucoma. Y bueno, aquí hablamos de que la presión intraocular normal es de 10 a 21, ¿sí? El flujo del humor acuoso se lleva a cabo a través de la red trabecular y el flujo uveoescleral. Cuando hay una resistencia al flujo del humor acuoso, lo que sucede es que tenemos un aumento de la presión intraocular. La tonometría es el estudio a través del cual nosotros evaluamos de manera objetiva la presión intraocular. Y hay varios tipos de tonómetros, que no nos vamos a meter en eso, pero hay varias maneras de medir la presión intraocular. Y entonces el glaucoma es una neuropatía óptica localizada en la cabeza del nervio óptico, caracterizada por la pérdida del campo visual asociada o no a la elevación de la presión intraocular. Y para el manejo de esta enfermedad lo que podemos hacer es utilizar ciertos fármacos. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer, doctora? ¿Cómo? No, ya sé que baja la presión, o sea, normalmente el glaucoma pues, está asociado a la presión alta. Pero ¿cómo se te ocurre que puedes bajar la presión? A ver. No. A ver, doctora. A ver, disminuyendo, ¿quién dibuja? Disminuyendo la producción del humor acuoso. La mayor parte una gran parte de los fármacos disminuye la producción de humor acuoso. Si hay resistencia al flujo y se te está acumulando humor acuoso ahí en esa cavidad, pues lo que tienes que hacer es disminuir la producción de humor acuoso. Hay otros medicamentos que activan otras rutas para filtrar el humor acuoso por otras vías, o hay otros medicamentos que actúan sobre la anhidrosa carbónica, deshidratando, por ejemplo, al vitrio y restando el tono que confiere al ojo el vitrio, ¿no? Entonces hay varias maneras. El manejo puede ser farmacológico, o cuando los fármacos no funcionan, tú le das 3 o 4 medicamentos y no baja la presión, tiene presión de 25, bueno, lo tienes que operar creando rutas alternas de filtración que fabricas, ya sea con los propios tejidos del paciente o colocas implantes valvulares. Son pequeñas valvulitas que se abren cuando la presión está alta, ¿sí? Se implantan en el Bueno, ¿alguna duda de esto? Vamos a empezar a hablar de lo que sería la vía visual, y vamos a dejar al último el tema de lo que sería la fototransducción, que es un tema muy interesante, nada más que hay que tal vez tengamos que tener un espacio amplio de tiempo para tratarlo, ¿no? Entonces, ya les he dicho que bueno, la retina es una estructura que se encarga de recibir los estímulos a través de los conos y los bastones, pero no crean que el cono y bastón ya luego lleva la información y se la lleva al cerebro, no. Hay una red, por eso se llama retina, hay una red de células que se interponen en toda la retina, que se encargan de procesar la información que se genera a nivel de los conos y bastones, la filtran, la seleccionan y la van integrando a través de toda esa red, alcanzan los axones de las células ganglionares
y de las células ganglionarias se llevan esa información hacia el nervio óptico, hacia la papila del nervio óptico, de ahí de la papila del nervio óptico se integra toda la información para ir a parar a el quiasma, los tractos ópticos, las radiaciones ópticas y llega al área de integración visual en la corteza cerebral. Lo que quiero que tengan muy presente es que el estímulo visual sufre muchos procesos de filtración, de selección de la información, ¿sí? La información no llega así como cruda al cerebro, sino ya llega procesada a la corteza cerebral y la corteza cerebral es la última que se encarga de integrar esa información, ¿sí? Y esto se logra a través de todo el trayecto de la vía visual. Probablemente eso sea como la conclusión de esta presentación. La información visual es procesada y filtrada a lo largo de toda la vía visual para ser finalmente integrada a nivel de la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos más o menos a grandes rasgos cómo es que se da, cómo es que la información va teniendo ese trayecto a través de la vía visual y su anatomía. Tenemos la retina, que están los fotorreceptores y toda la red de células que se encargan del procesamiento. Luego el nervio óptico que va a transcurrir a través de lo que sería la órbita. Y luego, bueno, tenemos el quiasma óptico, en donde aquí el quiasma representa un punto muy importante porque aquí sufre una decusación, las fibras de la retina y del nervio óptico sufren una decusación, un intercambio entre ellas, un entrecruzamiento. Luego ese quiasma óptico alcanza el cuerpo geniculado lateral. Del cuerpo geniculado lateral tenemos las radiaciones ópticas y por último estas radiaciones ópticas llevan la información a la corteza occipital. Entonces, otro de los puntos relevantes de la vía visual es que se va teniendo una distribución retinotópica. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo de toda la vía visual no crean que todas las facciones salen todos desordenados y uno va para allá y otro va para acá, no. Se va guardando una relación del sector temporal, del sector nasal, de la parte superior y de la parte inferior, se va guardando una relación en todo el trayecto de la vía visual. Y es decir, las fibras superiores e inferiores no se entremezclan, sino van guardando una cierta relación a lo largo de todo el trayecto de la vía visual. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, aquí están pues, las retinas, los nervios ópticos, el quiasma, los tractos ópticos, el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Que también tiene conexiones pues, con el tectum, y las radiaciones ópticas que circunscriben a los ventrículos laterales, y por último la corteza estriada de asociación, en donde se hace el procesamiento final de la información. ¿De acuerdo? Hay otros centros terminales, aparte de este que ya les mencioné. Hay, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, en donde hay un control del ritmo circadiano. El ojo tiene que mandar información de cuándo es de noche y cuándo es de día para saber cuándo es conveniente dormir o cuándo es conveniente despertar. Por eso es que es importante que esa información se lleve al hipotálamo. Hay unos núcleos pretectales que se encargan de coordinar también los movimientos reflejos de los ojos y también el reflejo fotomotor, que está mediado a través del núcleo de Edinger-Westphal. El colículo superior se encarga también de los movimientos direccionales rápidos involuntarios, y también ahí está el núcleo geniculado lateral ventral y los núcleos basales, que se supone que se ha descubierto que hay interconexiones en esos sitios, pero al momento las funciones no se han definido por completo. Tanto la retina como la vía visual, en particular les puedo hablar de la retina, hay muchas células en todo ese espesor de la retina que aún no se ha descubierto cuál es su función, ¿sí? Son células de glía o células neuronales, pero aún no se ha descubierto su función y bueno, se sigue investigando cuál es el mecanismo por el cual están, bueno, cuál es la razón por la que están allí, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, el cuerpo geniculado lateral, el primer lugar de procesamiento, déjenme ver porque se saltó, ¿qué pasó? No, sí, el cuerpo geniculado lateral, después de la retina, es otro de los relevos de procesamiento de la información. Y bueno, pues como ustedes recordaban, pues se encuentra a nivel de los tálamos. Y lo que hace esa estructura es, como les vuelvo a repetir, procesar la información dependiendo del sitio donde llegue el estímulo que viene de la vía visual. Ahorita eso lo vamos a entender un poquito mejor. Esta es una estructura del cuerpo geniculado lateral. Tiene muchos centros que también ayudan a otro tipo de procesamientos a nivel cerebral. Y bueno, cuando hacemos un corte histológico tiene, digámoslo así, varias capas. Se han identificado 6 capas, que es donde el cuerpo geniculado lateral aquí recibe las aferencias de la vía visual, y en estas capas es donde se hace el procesamiento de la información, dependiendo del tipo de célula que esté involucrada, como lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, las funciones de este segundo relevo de información visual, que es el cuerpo geniculado lateral, es bueno, el relevo de los estímulos visuales, y se encarga de filtrar la información de manera retrógrada hacia la vía visual, hacia las fibras que van hacia la corteza cerebral y a áreas reticulares del mesencéfalo. Entonces, el cuerpo geniculado lateral se encarga de filtrar la información visual, que luego va a ir a parar a todas estas áreas. Y a su vez el cuerpo geniculado lateral se conecta con los tractos ópticos. Aquí es muy importante resaltar que, como les he dicho, pues la vía visual guarda una relación retinotópica, es decir, no se dispersan las fibras y ahora la fibra de abajo va hacia arriba, sino guardan una relación. Y por ejemplo, aquí les puedo comentar que hay una rotación de las fibras medialmente 90 grados, ¿sí? Hay fibras que se cruzan, que provienen del ojo contralateral, que ya se cruzaron a nivel del quiasma y que provienen del ojo contralateral, y van a parar a las láminas 1, 4 y 6, que son esas láminas que vemos representadas en ese corte histológico. Y hay fibras no cruzadas, que son ipsilaterales, que vienen del ojo del mismo lado del cuerpo geniculado lateral considerado, y van a parar a las láminas 2, 3 y 5. En el cuerpo geniculado lateral hay ciertas células especializadas, ¿sí? Células M, células P, células W, y cada una de esas células se encarga de procesar la información de manera muy especial, como lo vamos a ver en la siguiente tabla. Por ejemplo, estas células neuronales tipo M se encuentran predominantemente en las láminas 1 y 2, en ese corte histológico que ustedes veían del cuerpo geniculado lateral. Y la función, probablemente esto sea lo más importante que ustedes deben saber del cuerpo geniculado lateral, visualmente, ¿sí? Ya vimos el corte histológico, dónde se encuentra y todo, pero la verdad es que a veces es como un poco engorroso. Si hay el cuerpo geniculado lateral, pues ahí está, y que rota medialmente, pero lo importante es que el procesamiento se lleva a través de estas células que se encuentran en el cuerpo geniculado lateral y que tienen estas funciones. Por ejemplo, las células magnocelulares se encargan de detectar el movimiento, ¿sí? O sea, se encargan de todo aquello del procesamiento de información que detecta movimiento, de la estereoagudeza o de la visión binocular y de la sensibilidad al contraste, ¿sí? Y bueno, van a proyectar sus fibras después de relevo hacia el área 4C alfa de la corteza visual. Las células P o parvocelulares se van a localizar predominantemente en las láminas 3 y 6 y se encargan de procesar la información de resolución espacial, del entorno, de las distancias, y también se encargan del procesamiento de la visión al color, y se proyectan hacia la área 4C beta de la corteza visual. Y por último tenemos a las células coniocelulares, que son células que se localizan entre las láminas que veíamos ahí representadas en el corte histológico, y también se localizan en capas superficiales y se encargan de la modulación de la información.
Entonces, esto es realmente a lo mejor lo más relevante que ustedes deben de saber del cuerpo geniculado, que procesa la información, que es un filtro, que filtra la información que va a parar a otros sitios en el encéfalo, y que cada una de estas células que se encuentran dentro de esta estructura se encargan de procesar la información de esta manera. Después tenemos las radiaciones ópticas, que bueno, parten del cuerpo geniculado y que van a circunscribir digamos lateralmente a los ventrículos laterales, valga la redundancia, y van a parar a la fisura calcarina. Y entonces, bueno, aquí tenemos obviamente el área o la corteza visual que Brodmann designó con los números que... ¿Qué números son los que corresponden a la vía, al procesamiento visual? Fíjense, doctores, aquí fíjense, toda la información vino desde la retina y va a parar a la corteza, ¿sí? Y les vuelvo aquí a decir que es una distribución retinotópica. La corteza termina recibiendo esa información de manera ordenada y espacial en el plano de la retina. ¿Por qué les digo eso? Porque la mácula está ocupando la parte o el polo más posterior de la corteza occipital, y luego vean cómo cada uno de los colores corresponde a las distintas zonas estimuladas a nivel de la retina. Entonces, primero está la mácula, que se localiza en el polo más posterior de la corteza occipital. Luego vienen los campos, digamos el campo visual medio y luego el campo visual periférico. El campo visual medio viene representado por estos sectores, estos colores, y luego el periférico viene representado por este sector y este sector. Pues tiene una organización también en la corteza cerebral. De ahí que si ustedes tienen una lesión, bueno, a nivel del nervio óptico van a tener una representación de pérdida en el campo visual, pero si también tienen una lesión a nivel de la corteza, el campo visual se va a ver afectado dependiendo de la zona donde ustedes tengan la lesión correspondiente en la corteza visual. Y ahora si se fijan, pues la representación retinotópica está invertida, ¿sí? Lo más oscuro está en la parte de arriba de la corteza y lo más claro de la mácula está en la parte de abajo. De hecho, eso nos faltó decir, cuando nuestro sistema óptico recibe la imagen, en la retina se proyecta invertida, ¿sí? Y por eso es que las fibras tienen que ir rotando a través de todo la vía óptica, para que cuando lleguen a la corteza cerebral toma la orientación correcta de la imagen, se procesa, se integra, y por eso es que dicen, es que el cerebro se encarga de corregir la imagen. Por eso, porque a través de toda la vía visual, la imagen o el estímulo va rotando y llega a la corteza de manera invertida, revirtiendo la propia inversión que el sistema óptico realizó en primera instancia a nivel de la luz. Y entonces, bueno, aquí podemos observar cómo pues toda esta parte de la corteza occipital, que tiene como referencia la fisura calcarina, pues representa las áreas de corteza visual primaria y corteza de asociación. Y bueno, la corteza visual primaria o estriada corresponde al área 17 de Brodmann, ¿sí? Y la corteza de asociación o secundaria son las áreas 18 y 19 de Brodmann. ¿De acuerdo? Eso pues lo deben de tener muy claro, ¿no? Entonces observemos cómo aquí, viendo a los hemisferios cerebrales de manera lateral, pues aparece aquí el área 17, 18 y 19 de Brodmann, pero también estas áreas se extienden hacia la porción medial de la corteza occipital y bueno, las divide, una referencia anatómica es la fisura calcárea. Entonces en la corteza visual lo que ocurre es que se da el procesamiento especializado de la información visual. Hay dos vías principales en la corteza de asociación, ahí termina el estímulo y se integran, y la corteza de asociación se encarga, bueno, tiene dos vías principales. La vía rápida, en donde se detecta posición y movimiento, es decir, ahí la corteza se pregunta dónde está el objeto o en qué parte del espacio se encuentra el objeto.
y la vía del detalle y el color exacto. ¿Qué es el objeto, ¿no? ¿De qué se trata ese objeto que yo estoy observando? Y bueno, aquí también tenemos que hacer referencia a lo del campo visual. El campo visual es un área o espacio que es vista por un ojo en un momento determinado. El campo visual es todo lo que ustedes pueden observar con uno y otro ojo, ¿sí? Y se evalúa a través de lo que sería un proceso que se llama campimetría, que la campimetría, como ustedes saben, puede ser clínica, por confrontación, o puede realizarse con aparatos especiales de una manera más objetiva, y determina la campimetría los límites del campo visual. Cada uno de nuestros ojos tiene límites en el campo visual, es decir, por ejemplo, yo no puedo ver, pues acá mi mano, ¿no? O sea, mi campo visual tiene un tope a nivel superior y yo ya no puedo ver mi mano, pero si empiezo a desplazarla hacia adelante, el estímulo entra en el campo visual y entonces cada ojo tiene un cierto límite hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, que lo vamos a ver ahorita en un momentito. Por ahí habían comentado lo del punto ciego. El punto ciego es una situación normal y corresponde a la ausencia de conos y bastones a nivel de la papila o del disco óptico. En la papila o el disco óptico, ahí salen todos los axones, pero ahí no hay fotorreceptores. Entonces, si una imagen choca a nivel del disco óptico, esa imagen no se va a procesar y ustedes no la van a ver. De ahí que muchos de ustedes, por ejemplo, habrán oído que alguien tuvo un accidente automovilístico tratando de rebasar a alguien. Dicen, no, es que entró en mi punto ciego y no lo vi. ¿Sí? Eso, entró en el punto, hay varias razones. Uno es tonto porque, pues, ¿cómo le pegaste, no? O dos, entró realmente en el punto ciego. O tres, tienes a lo mejor un problema o un defecto del campo visual que puede estar ocasionado, por ejemplo, por glaucoma. ¿Sí? Entonces ahí no te das cuenta, mientras una persona se daría cuenta que algo hay por aquí al lado, si tú tienes un defecto en el campo visual, pues no lo logras percibir, das el volantazo y chocas. También la tecnología ahora de los carros, los espejos retrovisores ahora vienen con el evitar el punto ciego, que te permiten evitar el punto ciego, ¿no? Es otra de las opciones de seguridad que se llaman los carros. Y un escotoma fíjense bien, el punto ciego es en realidad un escotoma, pero normal, porque ahí confluyen es lo fisiológico. Pero un escotoma como tal son otros puntos ciegos anormales que no deben de estar en el campo visual y que están ocasionados por lesiones en la retina, en el nervio óptico o en la vía visual. Entonces, escotoma le llamamos. Hay pacientes que llegan y te dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo veo una mancha aquí. ¿Sí? Yo a usted lo estoy viendo, pero estoy viendo una mancha aquí. Hay personas que no se dan cuenta de esos escotomas hasta que no les haces una campimetría. Y siempre implica, o sea, siempre se da por la pérdida de conos y bastones, o sea, ¿por qué pasa? Bueno, puede ser por la pérdida de conos y bastones, o puede ser, por ejemplo, que la papila esté siendo dañada por un aumento de la presión y un área de la papila se esté comprimiendo y los axoncitos de ese sector estén lastimados y entonces ese sector no lo estés viendo. O como ya vimos, un golpe también, un traumatismo craneoencefálico puede lesionar la corteza occipital y lesionarte la distribución retinotópica del campo visual a nivel de la corteza y entonces tener un defecto en el campo visual. Rápidamente, esta es la última diapositiva de hoy, doctores. Este es digamos, los límites del campo visual que se miden en grados, por ejemplo, y hacia arriba, pues, bueno, hay 40 grados para un ojo, por ejemplo, este es el ojo izquierdo, ¿no? Si se fijan, es más estrecho el campo visual del ojo es más estrecho el campo visual medialmente, ¿por qué creen? Por la nariz, por la presencia de la nariz, ¿sí? Entonces hacia arriba pues son más o menos 40 grados, hacia abajo podemos alcanzar a ver 60 grados, el campo visual es más abierto hacia el sector temporal porque no tenemos anatómicamente nada que obstruya la visión de este lado, y es más estrecho hacia medialmente porque, bueno, tenemos la presencia de la nariz. Hay quien tiene unas narices que se le tapa hasta acá, ¿no? Normalmente la nariz suele ser un defecto. Y también acá, por ejemplo, es un poco más estrecho por el reborde orbital, ¿sí?
Entonces estos son los límites del campo visual, 40 grados hacia arriba, 60 grados hacia abajo, 50 grados medial y 80 grados lateral, ¿de acuerdo? Y eso es para pues ambos ojos, es una imagen en espejo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Qué pasó? Bueno, yo estoy checando la estructura de los bastones. Ajá. Y sé que en la superficie, bueno, la parte superior, se encuentran unos discos. Ajá. Y conforme va, digamos, renovándose esos discos, se van yendo hacia la parte superior. Ajá. ¿Y qué pasa con los que se van, digamos, degradando? Se van degradando y abajo los va volviendo a formar. O sea, ¿son los mismos? O sea, No es que este disco se desprenda y luego todo el disco venga hasta acá, sino el disco está formado realmente por una membrana que en los bastones es incluso la membrana plasmática, la membrana de la célula, y es un proceso de renovación. Abajo se va formando otro nuevo disquito y el de arriba lo vas desechando y el epitelio pigmentario lo fagocita. Pero ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta?